Estados Unidos es un país que sigue sumergido en un estado de crisis permanente, pero pese a que muchos ciudadanos y políticos parecían haberse olvidado de la crisis pandémica, el coronavirus ha vuelto a recuperar su protagonismo. Estados como Arizona, Florida y Texas comunicaron este martes sus picos más elevados de nuevos casos diagnosticados de COVID-19. Y pese a que los gobernadores de esos estados tengan excusas de sobra para explicar los repuntes, la realidad es más que preocupante en un país que está muy por detrás con respecto a sus socios europeos. Así que la pregunta es: ¿por qué Estados Unidos todavía no ha logrado contener el coronavirus? Pues de eso voy a hablar hoy, de por qué la falta de coordinación, comunicación y concienciación puede abocar al país a una segunda crisis pandémica posiblemente evitable. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. A lo largo de las últimas semanas, la atención mediática en Estados Unidos se ha centrado en las protestas multitudinarias a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Es decir, que las cadenas de noticias y los principales periódicos titulaban con "cientos de miles de personas denuncian el racismo", "Trump sigue alimentando la división política", "los progres montan una comuna en el centro de Seattle", "Antifa va a cargarse el Álamo". No, en serio, esto último es cierto. 2 cuentas random bastaron para que la gente en Texas se pensara que Antifa estaba organizando un ataque contra la fortificación histórica del Álamo en el centro de San Antonio. Muy top, por cierto, el paseo del río que tienen montado en San Antonio. Eso significó de forma inmediata que el coronavirus y las diferentes curvas de contagio, hospitalizaciones y muertes quedaron relegadas a un segundo plano. Veamos cómo se compara Estados Unidos a otros países europeos que también sufrieron una oleada importante de contagios en los meses de febrero y marzo. Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. El excepcionalismo estadounidense, amigos. Pero cabe pensar que el federalismo de Estados Unidos hace que el país funcione de forma diferente a la mayor parte de los países europeos. De ahí que haya estados que se hayan tomado tantas libertades a la hora de decidir qué órdenes de confinamiento anunciar, qué tipos de negocios cerrar o cuándo y cómo reabrir sus economías. Y ni qué decir que hablamos de un país vastísimo que para una comparación justa con Europa requeriría de un análisis complejo en términos de urbanismo, geografía, demográficos, salud pública. Pero es que incluso con el potente sistema sanitario privado que tiene Estados Unidos y que ha abierto las puertas también a aquellos sin seguro médico para que no tengan que afrontar los costes de los test y el tratamiento de coronavirus, la comparación entre las curvas de fallecidos de todo Estados Unidos con toda Europa occidental deja claro que la caída de muertes diarias es mucho más dramática en Europa. Vale, pues toda esta curva estable que os digo es antes de que algunas regiones de Estados Unidos hayan empezado a sufrir repuntes esta misma semana, como se ve en este mapa del New York Times, con las zonas en naranja y rojo donde más rápido está subiendo el contagio. Estados del llamado Sun Belt o Cinturón del Sol, como Arizona, 7 millones de habitantes, Florida, 21 millones de habitantes y Texas, 29 millones de habitantes, se enfrentan ahora a una escalada en el número de contagios por COVID-19. Y pese a lo que digan los gobernadores como el republicano Ron DeSantis, de Florida, los repuntes no son porque se hagan más test que antes o en zonas muy específicas. Al fin y al cabo, el porcentaje de test positivos con respecto al total de test que se realizan en el estado sigue en alza y por encima de lo recomendado por las autoridades de salud pública. Y de la misma forma, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, puede señalar la irresponsabilidad de los muchos jóvenes que están dando positivo por COVID-19 en su estado estos días. Pero es que no son ellos los que empezaron a reabrir el estado hace mes y medio. Y lo de la reapertura lo digo porque es importante señalar que esto no es una consecuencia directa de las manifestaciones multitudinarias que hemos visto a lo largo de las últimas 2 semanas en Estados Unidos. Con motivo del periodo de incubación del coronavirus, cabe esperar unos 15 días para ver si un posible evento supercontagioso como una protesta tiene de verdad un papel relevante en la curva de contagio de una ciudad o de un estado específico. Sí que es cierto que las manifestaciones empezaron a finales de mayo, pero se generalizaron por el país a partir de la semana siguiente. Vamos, que en ciudades como Houston, Texas, donde se celebraron algunas de las manifestaciones más multitudinarias, se podría llegar a ver a lo largo de los próximos días un repunte incluso más grave del que se está viendo ahora. Si es que las protestas al aire libre y con un uso bastante generalizado de mascarillas
acaban teniendo consecuencias. Porque si sí las tienen, escóndanse periodistas políticos y líderes y expertos de salud pública que alentaron las manifestaciones como si el coronavirus no fuera preocupación suficientemente grave, en especial entre la población afroamericana que está muriendo en ratios mucho más elevados que el resto. Pero es que por ahora no hay repuntes en estados como Minnesota, donde está la ciudad de Minneapolis en la que mataron a George Floyd, ni en Kentucky, donde está la ciudad de Louisville en la que mataron a Breonna Taylor, ni en Washington, donde está la ciudad de Seattle en la que hemos visto algunas de las manifestaciones más multitudinarias, ni en la ciudad de Nueva York o el condado de Los Ángeles, dos de los centros urbanos más afectados por la crisis, donde también ha habido megaprotestas. Así que no tiene sentido decir que los repuntes en estados como Texas, Florida y Arizona tienen tanto que ver con esas manifestaciones como con sus reaperturas económicas tempranas. Y por tirar un poco más del hilo, es cierto que el calor puede ser un factor relevante en estos repuntes, porque, como apunta Nate Silver, más gente está buscando aire acondicionado estos días y por tanto más gente se refugia en sitios cerrados donde es más fácil contagiarse. ¿Cuántas veces te han pedido tus padres que busques en Google restaurante con aire acondicionado para no asarte en agosto en España? A ver, cuéntame. Pero si de verdad el calor influyera más que la reapertura económica en esos estados del cinturón del sol del sur estadounidense, veríamos un repunte también en New México, un estado gobernado por la demócrata Michelle Lujan Grisham. Pero no, de momento no vemos ningún repunte. ¿Y qué diferencia New México del resto de estados que he comentado? La reapertura. ¿Y cuándo empezó la reapertura de New México? A mediados del mes de mayo, en sitios muy específicos como lugares de rezo y algunas tiendas y oficinas con capacidad limitada, pero nada de restaurantes hasta primeros de junio. Pero vuelvo a esos estados que realmente lo están pasando mal ahora. Texas, por ir con el más grande, tuvo una de las órdenes de confinamiento más cortas de todo Estados Unidos, pese a ser el segundo estado con más población del país. Y el pasado 30 de abril ya empezó con la reapertura. Para que os hagáis una idea, en Texas los restaurantes ya pueden estar abiertos al 75% de capacidad con esta curva. Y los parques temáticos podrán abrir en Texas al 50% de capacidad también a partir del 19 de junio. En Florida, por ejemplo, los parques de Disney World y Universal todavía no reabrirán hasta julio, pero el gobernador DeSantis ya inició las fases de reapertura a primeros del mes de mayo. Y precisamente a partir del pasado 5 de junio, cines, restaurantes y boleras ya podían abrir al 50% de capacidad, mientras que gimnasios y tiendas lo podían hacer con capacidad máxima. De todas maneras, la responsabilidad que tienen que asumir los políticos en Estados Unidos también tiene que ver con el mensaje, y hay que ser honestos con lo que se está viendo estos días con los repuntes. Sí, la primera oleada de coronavirus se produjo de forma más acentuada en estados gobernados por demócratas como Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Luisiana o California. Pero la mayoría de ellos impusieron órdenes de confinamiento más estrictas como las vistas en Europa, y ahora ven sus curvas descender, salvo en casos particulares como el de California, que es el estado más poblado de Estados Unidos, o sus vecinos de Oregón y Nevada. En cambio, conforme Donald Trump y numerosos gobernadores republicanos quisieron apresurar la reapertura económica en el mes de mayo y hablar de que sus rivales políticos solo querían contagiar de histeria a la población, como dijo DeSantis, ahora son sus estados los que tienen curvas de contagio en ascenso. De los 12 estados con más de 10.000 casos confirmados de coronavirus y curva ascendente, solo 4 están gobernados por demócratas. Y ahí está Luisiana, que está en medio de todo el percal ese del cinturón del sol. Y de los 17 estados con más de 10.000 casos confirmados de coronavirus y curvas descendentes, solo 5 están gobernados por republicanos. Y 2 de ellos están en Maryland y Massachusetts, que si se pasan un poco de ser pro-Trump, hasta luego la reelección. Evidentemente, como decía antes a la hora de hablar de la comparación con Europa, cada estado es un mundo y hay numerosos factores que influyen a la hora de decidir qué y cómo reabrir. Pero cuando lo que dice Trump es que hay que reabrir la economía cuanto antes, cuando deja de organizar ruedas de prensa sobre la crisis pandémica, cuando huye de coordinar una respuesta y un mensaje conjuntos contra el coronavirus, cuando hay tanta desinformación en redes sociales y cuando pasa total de llevar mascarillas en público, tiene sentido que luego sus aliados republicanos, que no sufrieron tanto el coronavirus en esa primera oleada de contagios en marzo, sigan la misma estrategia. ¿Qué van a hacer? ¿Llevarle la contraria a Trump y enfrentarse a algún tuit negativo? ¿Poner en su contra a la base de votantes republicanos que apoya a Trump hasta en las últimas? Quiero decir, la presidenta de la Cámara de Representantes tuvo este miércoles que obligar a sus compañeros a llevar mascarillas dentro del Capitolio porque había congresistas republicanos que se negaban a llevarlas. Y este fin de semana, Trump va a celebrar un mitin con unas 20.000 personas en espacio cerrado
en Oklahoma, estado gobernado por republicano con curva ascendente de casos de COVID-19. Además, es un evento para el que ha pedido a los asistentes firmar una cláusula con tal de eximir de responsabilidad a su campaña por si se contagian durante la cita. Es que es la polla. Por suerte, los estados están mucho mejor preparados que en marzo a cualquier repunte de casos y cabe esperar que los hospitales no se saturarán como casi ocurre en Nueva York hace un par de meses. Eso no quiere decir que no habrá más contagios, más hospitalizaciones y por tanto más muertes. Y tampoco significa que haya que dejar de tomar precauciones o de hacer más test o de contratar más rastreadores de contagio. Pero entre la falta de liderazgo de Trump para dar un mensaje coherente sobre cómo enfrentarse al coronavirus y la hipocresía de los demócratas y de ciertos medios de comunicación a la hora de alentar protestas en las que el riesgo de contagio es mayor, lo que queda es un cóctel perfecto para el desastre. Así que eso ha sido todo por esta semana en Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí en neutral.es. Hasta luego.